Domingo 15 de septiembre. El domingo 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Para lograr este acto, el titular del Ejecutivo Federal, secretarios de la Administración Pública Federal, diputados, senadores, un exministro y 2 ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afines a los intereses políticos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, emplearon bajo el argumento de una lucha en contra de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación recursos metajurídicos, muchos de ellos en contravención de la ley y la Constitución que juraron respetar. El año 2024 quedará en la memoria de algunos mexicanos como el año en el que se consolidó un régimen político que en su discurso propugna el bienestar de los pobres, el fin de la corrupción a través de la extinción de instituciones, para una nueva distribución de la riqueza, sin importar el qué, quién, cómo, por qué, para qué hacerlo, el beneficiario final y mucho menos el costo de ello. Para otro segmento de la población, que reconoce que por segunda ocasión Morena ganó la presidencia y obtuvo más gubernaturas, conformó mayorías en los congresos y la materialización de distintos actos y hechos que ponen en riesgo derechos fundamentales, patrimoniales y un Estado democrático. El cuestionar cómo se obtuvo tan abayazante cambio político, por qué el gobierno da cifras que no empatan con la realidad, por qué en México existe más impunidad en todo tipo de delitos, por qué es mayor la percepción de inseguridad, ha sido motivo para que hombres y mujeres sean objeto de asedio, persecución, amenaza, pérdida de patrimonio, libertad y la vida. Triste hecho que no podemos negar. Nuestro país en los últimos 10 años, el hacer preguntas y obtener respuestas tiene un precio. No por nada el ejercer el periodismo es una profesión peligrosa y las desapariciones forzadas registradas y sus cifras grises dan cuenta de ello. La mayor parte de mi infancia y juventud escuché y leí las palabras autoritarismo, corrupción, violencia, democracia, libertad, ciudadanía, decisión, justicia y Estado de Derecho. Conforme avancé en mis estudios, esas palabras no solo tomaron significado, también se vieron materializadas. La democracia con elecciones organizadas por un organismo autónomo en el que la ciudadanía es el actor principal, porque es con su voto, vigilancia y conteo quien toma la decisión. La democracia es la decisión de las mayorías, el respeto a las minorías y de aquellos que piensan diferente. Con aciertos y también deficiencias, nuestros derechos se reconocen y hasta hace unos días contábamos con una de las herramientas más importantes para protegerlos y garantizarlos, de actos arbitrarios de autoridades federales, estatales y municipales, y de particulares que buscaban obtener beneficios y ganancias indebidos. Esta herramienta es el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante meses y semanas se gestó el contubernio del Poder Ejecutivo y Legislativo, dominado por una sola fuerza política, para pervertir y transformar a la principal herramienta del Poder Judicial de la Federación en un actor más de la política. A partir del 16 de septiembre, nuestra Corte transitará de ser una instancia independiente e imparcial para resolver sobre la legalidad de los actos de autoridad emanados del Poder Ejecutivo y Legislativo, dirigidos a la población y a individuos identificados, e impartir justicia en las diferencias entre los particulares a un actor político que velará por los intereses de quienes detentan el poder y sus allegados. Este 15 de septiembre de 2024 no encontré motivos para celebrar una independencia y libertad que nos ha sido despojada por un grupo de personas que no les gusta ser cuestionadas, que impusieron su voluntad
sin respetar y escuchar las voces del pueblo mexicano, que salió a las calles, paró industrias para expresar su reproche a un gobierno que se ufana de ser del pueblo, de legisladores que se dicen ser la voz del pueblo, que les otorgó su confianza y voz para representarlo, porque ambos incumplieron el mandato que como pueblo les confiamos. El legado que nos fue encomendado por generaciones, considero que lo hemos perdido. Al permitir y tolerar, dejar de ser un Estado nacional para convertirnos en un pueblo que ignora las lecciones del pasado. Los proyectos de un solo hombre que llega al poder incumpliendo leyes, destruyendo instituciones e imponiendo su ley, en la experiencia nacional e internacional, enseñó a nuestros antepasados que el precio que se paga es en millones de vidas. Ejemplo de esto tenemos los casos de Alemania con 2 guerras mundiales, Argentina con más de un régimen dictatorial, Cuba, Venezuela y Bolivia, sumidas en crisis humanitarias y regímenes autoritarios, dictatoriales, corruptos, todos ellos establecidos por el pueblo que tuvo la esperanza de la promesa de mejores condiciones de vida, economía y bienestar. Promesa incumplida para las mayorías y trampa mortal para los que se dieron cuenta o cuestionaron los verdaderos fines de los que se hicieron del poder a base del engaño. En 30 días, contados a partir del 16 de septiembre, el Senado emitirá la convocatoria para la elección extraordinaria de ministros de la Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, para posteriormente generar listado de personas elegibles, mientras la justicia para las víctimas deberá esperar. Las ilegalidades de las autoridades se materializarán. Los daños y perjuicios para una población que lo único que tuvo era la esperanza de un México independiente, libre, justo y próspero. Este 15 de septiembre celebraron los que nos quitaron el México por el que millones de mexicanos dieron su vida hace más de 100 años. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a lo largo de poco más de 100 años, se estableció la división de poderes, mecanismos de pesos y contrapesos e instituciones autónomas de evaluación y vigilancia con participación ciudadana. Este entramado de normas, principios, directrices e instituciones fueron construidas por hombres y mujeres que participaron en la conformación de un estado de instituciones, para el reconocimiento, ejercicio, garantía y protección de derechos fundamentales de la población, y el desarrollo y crecimiento del bienestar social, económico y político, evitando el acaparamiento del poder público en uno o en algunos, y así evadir la tentación del establecimiento de regímenes dictatoriales y autoritarios en nuestro país. Son actuales las demandas del diputado Alberto Martínez de Escobar por el Estado de Tabasco en la 46ª sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2017 en el Congreso Constituyente, en el sentido que repruebo todo aquello que entre nosotros tiende a romper la armonía que debe existir entre los poderes públicos, como que no es poder, propiamente hablando, ninguno de ellos, sino que todos juntos forman un solo y gran poder, porque es necesario que condenemos para siempre la existencia de poderes dictatoriales, porque esa constante agresión del Ejecutivo al Legislativo y recíprocamente de este o aquel, y cómo los dos tienen cierta fuerza y tienden a expansionarla. Siempre domina el que posee la fuerza militar, y ese choque bien puede producirse con el poder judicial, porque si es verdad que éste es débil orgánicamente, ya veremos cuando se discute especialmente este poder, cómo posee una fuerza potentísima, constitucional, formidable y terrible, como ha dicho Montesquieu.
Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram, y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.